Arrancamos la tercera temporada de Tú defines tu futuro con un momento importante antes de empezar a ejercer la abogacía, el examen de acceso a la abogacía. ¿En qué consiste? ¿Para qué me hace falta? ¿Cómo puedo preparármelo? Para responder estas preguntas y muchas más, vamos a contar con 3 ponentes del mundo de la abogacía que van a compartir con nosotros toda su experiencia y los mejores consejos para aprobar el examen. María Burgos Torrado es una joven estudiante del Máster de Propiedad Intelectual y Acceso a la Abogacía que viene a compartir su punto de vista y su rutina para prepararse el examen de acceso. Andrea Mendiola se graduó en 2015 por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2018 superó el examen de acceso a la abogacía y recibió el premio a la mejor mujer jurista menor de 30 años. Hoy nos trae todo su conocimiento para superar la prueba sin problemas. Isabel Fernández Gil Viega, directora de Fernández Gil Viega Abogados y del Máster de Propiedad Intelectual de ICADE, viene con toda la experiencia y consejos que le aporta a sus alumnos en clase para enfrentarse con seguridad al examen de acceso a la abogacía. Bueno, vamos a hablar de qué es el examen a la abogacía. ¿Qué entendéis? ¿O cuál es la aplicación? ¿Para qué sirve el examen a la abogacía, de acceso a la abogacía? Pues te ayuda a conseguir tu sueño, que es ser abogada o abogado ejerciente en España. Así que te está focalizando hacia tu futuro. Es un examen que cuenta con 75 preguntas, 50 que son obligatorias y 25 que son optativas. Puedes elegir el área a la que te quieras enfocar, si civil y mercantil, penal, administrativo y laboral, si no me equivoco. Y también yo creo que sirve un poco para filtrar quién va a focalizar su carrera a ser abogado, porque la gente se piensa que hacer derecho necesariamente implica ser abogado y para nada, hay muchas más salidas que no tienen nada que ver. Entonces la carrera en sí no está tan centrada en la profesión de abogado como lo está la preparación para este examen. Sí, pero en todo caso, ¿creéis que es conveniente que, aunque no se vaya uno a dedicar al ejercicio de la abogacía, haga el examen de Estado? Porque bueno, ahí lo tiene y tiene la posibilidad de colegiarse. Yo creo que nunca viene mal haber pasado por esto, ¿no? Si tienes muy claro que te vas a dedicar a otra salida, como a opositar, pues igual no es necesario. Además, siempre lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, oposité, dejé la oposición y ahora me estoy preparando el examen. Como salen todos los años por regla general, pues siempre tienes esa facilidad. Pero yo creo que no viene mal, ya que has completado tu formación jurídica durante X años en la carrera, esta es ya como la recta final para poder ejercer. No, y además necesitáis, antes de hacer el examen de acceso, haber hecho el máster, también máster habilitante de acceso a la abogacía, ¿no? En ello estamos. ¿Tú ya lo has hecho? Ya lo acabé, por suerte ya está, y todo el dolor se quedó ahí en ese punto. Seguro que muchas personas se preguntan qué deben hacer para presentarse en el examen y cómo preparárselo. En el caso de presentar, yo creo que esta respuesta es mucho más evidente para ti, esta pregunta y respuesta. Pues mira, necesitan hacer, es imprescindible, porque así está estipulado en el Real Decreto, hacer el máster de acceso a la abogacía. El máster de acceso a la abogacía se hace, todas las universidades hoy en día lo tienen, e incluso los colegios de abogados también han empezado a montar cursos, los cursos de acceso. Porque además los colegios también de abogados cuentan con despachos para hacer las prácticas, y yo creo que ayuda muchísimo a como cerrar lo que uno aprende en la carrera, y sobre todo porque el máster de acceso, que es un máster habilitante y que es imprescindible hacerlo para presentarse al examen, lo que hace es toda aquella práctica que no hemos hecho durante la carrera o que no se hace durante la carrera, se hace en el máster de acceso. Todos, bueno, esto María lo puede explicar mejor, todos los profesores son profesionales en todas las universidades de reconocido prestigio, son profesionales que vienen de la calle y que exponen y aplican y que efectivamente traen toda su profesionalidad al aula, y todo con casos prácticos, con juicios que se hacen en las propias aulas o en salas habilitadas para ello, y es una manera es el primer paso quizás para el mundo laboral, para el ejercicio de la profesión al fin y al cabo.
¿Y cómo debemos preparar el examen? Pues estudiando mucho, la verdad. Yo que doy clases, pues a veces me quejo de que, bueno, como nos quejamos todos los profesores, de que hay que estudiar y que al final la única manera de sacar todo adelante es con esfuerzo y con trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, este año estoy estudiando de forma muy diferente a como estudiaba en la carrera, porque antes sí que era más memorizar temarios muy extensos, no tener muchas veces ni idea de cómo iba a ser el examen, y ahora yo por lo menos estoy intentando ser práctica. O sea, yo sé que es un examen tipo test, que me tengo que fijar en datos muy específicos. Por ejemplo, pues el último examen que tuve, que fue ayer, de Derecho Administrativo, pues yo sé que hay datos que son carné de cañón de tipo test, que son plazos, bueno, sobre todo plazos, la verdad, que ahí voy a tope. Entonces en vez de estudiarme páginas y páginas y páginas de teoría, mis apuntes están formulados directamente ya como en preguntas tipo test. O sea, yo me estudio el recurso de apelación y no me pongo una introducción de su origen, de cómo... No, pongo directamente, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso de apelación? Tal. ¿Quiénes están legitimados para interponer el curso? Tal. Y voy estudiando como si me estuviera estudiando vocabulario de inglés, que veo la palabra en español y la tengo que decir en inglés, pues veo plazo y yo ya tengo que saber la solución. Y así cuando llego al examen he memorizado muchos más datos concretos y en realidad he ahorrado tiempo, porque el temario a lo mejor son 20 caras, pero mis apuntes son 5 de datos específicos que sé que sí o sí van a caer y que si no me los hubiera apuntado habría pasado de largo. De todas maneras, también en casi todas las universidades hay seminarios luego y talleres justo específicos para la preparación al examen, y además ahora últimamente están saliendo libros, mementos, sí, también específicos para la preparación de las preguntas y del examen, o sea que al final con todas estas herramientas pues no es difícil. ¿Y tú cómo lo hiciste? ¿Crees que mi método puede estar bien o lo hiciste completamente diferente? Muy parecido al tuyo, huyendo un poco de la teoría, porque ya llevas largos años estudiando teoría y muchas cosas te suenan y otras se empiezan a complicar, y el tema de que a veces nos hayan dado el procesal en diferido nos asusta, sí, sin duda. Entonces, claro, te cuentas en un máster que es casi 100% procesal y dices, ¿y esto cómo lo encajo? En mi caso, me leí toda la teoría una sola vez, todo, el memento, me costó creo que 90 euros el manual. Me lo leí entero una sola vez y a partir de ahí empecé a hacer las preguntas tipo test, porque esto era como un examen de conducir, es decir, sí que es verdad que tienes que ser una parte de teoría, pero es que hay muchas preguntas que según la formulación son un poco preguntas trampas, y a la que haces 3 o 4 de anteriores años dices, ostras, es que o sea, mi lógica diría que es la A, pero sé que en el examen es la B. Es que lo de en su caso, en todo caso, eso es mortal. Exacto, exacto. Sí, sí. Y dije, ostras, esto, vale, fantástico. Y empecé a hacer los tipo test de otros años y me iba examinando. De hecho, hay una aplicación de móvil para iOS y para Android, os lo prometo, de una de mis exalumnas, que es Amanda Gutiérrez, que tiene un despacho propio, y que hizo ella, porque ella quiso, una aplicación de móvil con las preguntas de otros exámenes pasados. Entonces la podéis ir haciendo en el metro o en el tren, que es lo que yo hacía, incluso para divertirme, porque se iba pillando como rodaje, ¿no? Y esa fue mi forma de estudiar. Bueno, eso y rezar mucho el día del examen, porque no os podéis imaginar cómo de nerviosos estábamos todos los de la convocatoria, y más telemático, y más sin experiencia en hacerlo telemático. Quiero decir, nadie sabía si nos grababan, si no nos grababan, cómo harían lo del tema de que si nos copiábamos, qué pasaría con los grupos de WhatsApp, porque en la anterior edición habían habido grupos de Telegram y se ve que habían pillado a gente copiando. Bueno, y además las malas lenguas que la gente empezó a contar, bueno, historias, ¿no? Un poco de leyendas urbanas sobre el examen. Y la verdad es que estábamos todos súper nerviosos. Pero la verdad es que la experiencia fue más agradable de lo que parece. El tiempo es más que suficiente para responder y repasar. ¿Cuánto tiempo dan? Ostras, creo que daban 1 hora y media, en la otra parte 45 minutos, ¿puede ser? Sí, sí, sí. O sea, da tiempo de verdad, da tiempo a leértelo, volver a leerte ese supuesto de hecho tan sumamente largo que tienes varias veces, o sea, da tiempo. Lo que pasa que vas con los nervios de a una tirada, ¿no? Porque además yo creo que como ya estás en la recta final de la historia, no te vale ir a una segunda convocatoria, te vale ir a la primera. O sea, quieres salir de ahí y sacártelo de encima ya. Tienes unas ganas de ejercer que te mueres, entonces. Oye, y una cosa, ¿las preguntas son casitos o son más concretas? Son casos prácticos, ¿verdad? La mayoría son casos prácticos muy pequeñitos, pero algunas hay de teoría directa, lo que tú has dicho. Para presentar un recurso de apelación, ¿cuánto tiempo?
¿vale? Y opciones. Pero muchas hay de caso práctico. Las que, o sea, son las mismas preguntas que ya os han venido machacando hasta ahora. O sea, son las mismas. Van a cambiar, perdón, el nombre de los personajes, que además les ponen nombres graciosísimos tirados de archivo. Sí. Pero bueno, esto en la justicia ya lo sabemos por las sentencias. De todas maneras, yo daría un consejo que estamos viviendo en estas ediciones que hemos pasado, y es que las preguntas erróneas descuentan un 0,33% de la nota. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos alumnos que cuando hacen el examen dicen, esta la tengo bien, o calculan, pues está bien, ya no contesto más. Y cuando se hace esto, normalmente se falla, porque hay alguna de las que uno cree que tiene bien, que tiene mal y que le descuenta. Entonces, los casos que hemos tenido en la universidad que han suspendido, todos habían hecho este planteamiento. Hasta aquí, no contesto más. O sea, entonces, nuestro consejo, hay que jugársela, hay que contestar. Y si se falla, pues se falla. Jolín, Isabel. Pero es que justamente ese límite es malo. Yo hice un poco eso, creo que lo hicimos un poco todos, de decir, vamos a contestar todas las que sepamos, y las que sepamos que tenemos bien por lógica argumental y porque las has estado repitiendo. Yo creo que dejé como 5 en blanco o así, más o menos. Bueno, pero 5 de 75 es muy poco. Pero es 5 que hay en la gente primera que deja... parte, 5 de 50. Pues dejé 5 de 50. Es poco. Dije, no me voy a arriesgar más. O sea, llega un punto que digo, es que no tengo ni idea. Pero ni idea, digo, normalmente en un tipo test al menos 1 o 2 puedes descartar y dudas entre 2, máximo 3. En mi caso es que dudaba de las 4. Digo, ya, seguro que no es salvable. Entonces yo me acuerdo que, y bueno, este tipo que has comentado de juego de azar, es que es peligroso. Lo hacemos, o sea, sin duda. Está muy bien que comentes esto. Yo creo que soy incapaz de dejar una pregunta en blanco. Bueno, sí, no porque sí, me te la pasa sepa, lo que sino... que dices, de esta ninguna podría contestarla. En ese caso, pues casi es mejor dejarla en blanco, no contestar. Pero si más o menos tienes la respuesta correcta, pues hay que arriesgarse, porque es que de verdad que los suspendidos hasta ahora habían tenido este problema. Pecar de prudentes. Sí, sí. ¿Qué tipo de preguntas hacen? ¿Es fácil aprobarlo? Pues son 75 preguntas, de las cuales 50 son preguntas generales, para todos los estudiantes. Estas preguntas son sobre todo y fundamentalmente de deontología y de responsabilidad civil. Y luego las otras 25, pues depende de la especialidad que cada uno haya estudiado. Hay civil mercantil, administrativo, contencioso administrativo, laboral y penal. Entonces, si tú optas por civil mercantil, pues las 25 preguntas que vas a contestar son sobre civil mercantil. Si has optado por penal, pues por penal. Yo creo que no hay ninguna más difícil, aunque hay leyendas que dicen que civil mercantil es más difícil, pero eso bueno. Es lo que yo quiero coger, es lo que me han dicho yo que es lo más Yo difícil. creo que no es más difícil, y además al que le guste realmente el civil, pues lo va a saber, o sea que eso sin duda alguna. Sí, además creo que el civil ha sido la base de nuestra carrera, entonces claro, quieras o no ya te suena más, porque de administrativo y de laboral, sobre todo de laboral, por ejemplo, hemos visto muy poco durante la carrera, y en el máster, a no ser que lo hayas buscado realmente, se ha dado muy poquito, así que creo que el civil mercantil es como la base del todo, entonces lo tienes como súper fácil para probar. Y entonces yo voy a romper esa lanza, porque además me he mirado la parte específica de penal hace poco, porque uno de los chicos que tengo en mi despacho se va a preparar para esta convocatoria, y he mirado su parte de penal y es complicadísima. O sea, yo, abogada en ejercicio, me cuesta responderlas, entonces... ¿Puede ser que sea porque una parte es más extensa que otra? A lo mejor civil y mercantil es más largo que penal, o son iguales. De páginas. Hombre, es más larga la materia. De de hecho, en la carrera todos los años hay civil, y laboral, pues no, hay un par de años o un año. Pero bueno, luego las preguntas son 25. Es que al final da lo mismo. Claro, pero tardas más en estudiarte, sí. Igual civil y mercantil, ¿no? que otras especialidades, a lo mejor. Y luego por sí eso. Es verdad que hay que tener cuidado con pues lo de siempre, hay que leérselo todo con mucho detenimiento, porque hay preguntas en deontología que antes, ya sabéis que ha cambiado el Estatuto General de la Abogacía, y entonces hay ahora cosas que antes existían que ahora no. Tengo muchos alumnos, hacen prácticas en mi despacho, y jamás les he preguntado si en el examen de acceso han hecho una u otra especialidad. Jamás. Sí es verdad que nuestro despacho es civilista, con lo cual pues, es mejor que sepa mucho civil para que se pueda integrar inmediatamente y definitivamente, pero jamás he preguntado una u otra, porque durante todo el máster, en la carrera he estudiado de todo, y en el máster también.
Otra cosa es que luego se haya examinado de una especialidad o de otra porque le haya interesado por lo que sea más, pues por estas leyendas urbanas de que esta es más fácil y aquella es más difícil. Sí. Y luego, sobre todo, que esas 50 preguntas generalistas, pues las ha hecho también, o sea que eso sí que nos interesa mucho. O sea que podemos elegir con total libertad. Sí, con total libertad, porque eso no lo tenemos en cuenta a la hora de contratar. ¿Y tenéis en cuenta la nota del examen o basta con un apto? A ver, en mi caso, tanto para el máster como para el ejercicio, para el máster sobre todo sí estamos teniendo en cuenta la nota, sobre todo porque luego las prácticas, los grandes despachos, los despachos importantes, nos lo exigen, nos exigen una nota media en la carrera además, curiosamente. Entonces sí que estamos poniendo un límite a partir del cual no admitimos alumnos. Pero yo para el ejercicio, fíjate que no tengo tanto en cuenta la nota como la actitud que tiene uno frente al trabajo, frente a los compañeros. Sobre todo, yo valoro muchísimo la pasión. Me parece que es básico. Una persona apasionada, yo siempre digo, y esto lo he experimentado a lo largo del ejercicio profesional, todo lo que se aprende con pasión acaba gustando. A mí me horrorizaba la contabilidad. Cuando no tuve más remedio que estudiar contabilidad, porque nos planteábamos en los momentos de crisis, teníamos que plantear concursos de acreedores, me acabó apasionando la contabilidad, cosa que yo antes muerta que hacer un debe y un haber. ¿Es interesante o es necesario, creéis vosotras, pasar por una academia para asegurar una buena nota en el examen de acceso, o se puede hacer este camino sin ayuda? En mi caso yo lo hice sin ayuda, así que voy a abogar por ello, pero yo creo que al menos estos últimos años de la abogacía ha hecho un salto y ha cambiado el concepto de competitividad a cooperación. Entonces, yo creo que estudiarlo entre compañeros acaba siendo lo más fructuoso del mundo. Así que si alguien se tiene que presentar al examen, por favor, grupo de WhatsApp ya, quedadas ya y que empiecen a estudiar entre todos. ¿Y en la universidad en la que tú estuviste había, pues lo que comentábamos antes, clases extras para la preparación al examen, o talleres, o seminarios? Pues no, en su desgracia, y yo creo que... ¿Pero te hubieran venido bien haber tenido sin este duda, tipo? Cuanto más preparación mejor, y cuanto más academia mejor, y la oportunidad de tener un docente siempre es maravillosa y siempre debe ser aplaudida. Pero si en el caso de que no, y yo creo que la mayoría de universidades públicas, más o menos por el tanteo que tengo con estudiantes, no sucede así, acaban el examen y ya está, y hacen la convocatoria. De hecho, no me contaron ni cómo hacerla, tuve que hacerme el trámite burocrático sin tener ni idea. Pues bueno, gracias a los compañeros y compañeras de mi promoción nos ayudamos muchísimo entre nosotros y gracias a ellos aprobé, sin duda. Bueno, a mí me parece, de todas maneras, eso está fenomenal, pero, hombre, siempre a mí me parece que es interesante que las universidades y los colegios de la abogacía hagan este tipo de trabajo extra, no solo el curso, sino antes, pues un mes antes o unas semanas antes del examen, que se hagan pruebas de acceso, como en el carnet de conducir, que va uno a la academia y está haciendo esos tipo test y luego se evalúa, se autoevalúa, pues es bueno, conveniente. Se hace un tanteo previo para todo el mundo, se hace un tanteo previo una semana antes del examen de acceso, que puedes tantear para ver la plataforma web. Me refería a esto para ir un poco preparado. Claro, pero una semana antes solo, de antelación. Sí, os lo prometo, creo que es una semana antes, claro, os estoy hablando de hace unos años, pero recuerdo que era como una semana antes que tú podías entrar a la plataforma, porque claro, recuerdo telemático, que era la novedad en mi momento y todos estábamos, pero con un miedo en el cuerpo terrible. Entonces, puedes entrar a la plataforma de la UNED para hacerlo online y puedes toquetear pues cómo son las preguntas, cómo le das al OK, cómo no, pero es una vez. Es decir, ese es el tanteo que tienes, pero no es un tanteo académico, no hay un profe. Es decir, es un tanteo de tú con la plataforma para saberlo utilizar. Es que me parece poca antelación, porque si a la semana ves que vas fatal, tienes muy poco tiempo para ponerte las pilas. En cambio, si un mes antes ves que las cosas no van bien, tienes un mes, pero una semana me parece muy poco. Pero los juristas no somos de café y de estas cosas. Yo creo que puedes hacer el sprint en la última semana, sin duda. Eso veo que me va a tocar hacer. Esta profesión es muy dura, es muy sacrificada, no desconectas jamás. Tú te acuestas y estás pensando en el pleito, en el procedimiento, en el cliente, en el cómo preparar el juicio, pero a pesar de todo merece la pena. Parece que es apasionante.